días a todos, buenos días a los que nos ven, nos escuchan. Estamos en Hebreos capítulo 3, verso 14, ya lo tocamos, vamos a retomar. Hebreos capítulo 3, versículo número 14. Dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y con quienes estuvo él disgustado 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ok, vimos ya el versículo 14, la primera parte, hace 8 días, dándonos claramente a entender que esa participación es la seguridad que tenemos en cuanto a nuestra salvación. Esa parte de participantes, hablábamos que somos parte de la familia de Dios, es la inclusión a la iglesia, lo veíamos hace 8 días, pero también habla acerca que estamos bajo el señorío de Cristo. Entonces, el estar en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, injertado por Dios, también debo de entender que estoy bajo el señorío de Cristo. Entonces, cuando dice, porque somos hechos participantes de Cristo, ahí nos quedamos. Dice, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Aquí ya se juntan cosas importantes. La soberanía de Dios trayéndonos a la salvación, metiéndonos bajo su gobierno, bajo su señorío, y la respuesta nuestra en la firmeza para perseverar en este camino. O sea, son las dos cosas que se juntan, que se requieren para culminar nuestra vida de fe. La vida de fe que va a terminar, ya sea que venga Cristo o muramos. Pero mientras estemos aquí, seguimos peregrinando, ¿no? O sea, esta vida, este tiempo, este momento para nosotros se asemeja al tiempo del desierto del pueblo de Israel. Pues sacado de Egipto, de la cautividad, caminó con el Señor, ¿sí? Entonces, hablábamos de la palabra retengamos hace 8 días, que significa apoderarse. O sea, así como nos convertimos con esa fe, o sea, tuvimos que tener fe, tuvimos que creer en Cristo, en lo que Cristo hizo por nosotros, debemos nosotros apoderarnos hoy de la misma confianza a pesar de las diferencias, de las dificultades, ¿no? O sea, eso es importante. Porque si él está llevándonos, el escritor de Hebreos, en el espejo de Egipto, hoy en la vida presente, pues hay pruebas, hay dificultades, hay escasez, hay 1000 cosas, ¿no? Son desierto que representa eso. Entonces dice, esa palabra retengamos. La palabra confianza, ¿sí? Habla sentarse bajo. O sea, eso es bien importante. El que habita bajo las alas del Altísimo, ¿no? Morará, dice, ahí estará. O sea, podrá venir viento, marea, lo que te pones abajo de Dios. Entonces, veíamos que ese versículo 14 se asemeja al versículo 6, lo vimos 8 días, con la palabra confianza. En el versículo 6, esa palabra, ¿sí? Confianza, habla de nuestra fe y dependencia de Dios. Aquí, en el versículo 14, habla de la seguridad que debemos de tener como creyentes. O sea, ya debe de haber una seguridad. ¿Cómo se va desarrollando esa seguridad? Por medio de nuestra experiencia con Dios. O sea, el pueblo de Israel, al ver las maravillas, el cuidado, el sustento de Dios en el desierto, deberían haber confiado en Dios, pero su incredulidad los llevaba a no confiar en Dios. Entonces, aquí aparece una palabra, ¿sí? Que es una palabra, la palabra en el verso número 18, la palabra desobedecieron. Pero esa palabra implica, y lo vamos a ver más adelante, en el camino, esa palabra implica incredulidad. O sea, cuando hay incredulidad en las promesas, en el cuidado, en el sustento de Dios, sí, hay una desobediencia. Pero aquí implica
alguien que ve, que conoce, que sabe quién es Dios. O sea, no la desobediencia que vive el mundo en lo natural, sino aquí está en el contexto de alguien que ya sabe quién es Dios, que ha caminado con Dios, que ha visto el poder de Dios. El ejemplo es el pueblo de Israel. Ellos vieron cosas enormes, ¿no?, de Dios, y aún así ellos tuvieron incredulidad y los llevó a la desobediencia. Entonces dice el verso 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces ahí está la parte importante. Entonces, pero regresemos al texto donde estamos. Entonces, cuando hablamos de retener, con tal de que retengamos, esa palabra habla de confianza, ¿sí? Que todo lo que Dios nos ha revelado a través de la Escritura es la seguridad que debemos de tener nosotros como creyentes, la confianza en Dios. Por eso es importante, y anótala ahí, que aprendamos a meditar la palabra de Dios. Eso es muy importante. O sea, no hay prisa. O sea, también debemos de entender que somos lentos para aprender. O sea, todos somos lentos. El pecado nos aturde, O sea, cuando estás en la prueba, ¿qué ves más? ¿La prueba o Dios? La prueba. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, tenemos que aprender nosotros como creyentes a meditar la palabra de Dios. O sea, no estás leyendo un libro de fábulas, estás leyendo un libro que primeramente te revela a Dios y te describe a ti. O sea, la Biblia revela a Dios y describe la condición del hombre, ¿no? Entonces tenemos que aprender a meditar. Entonces, en la medida que nosotros vayamos meditando y conociendo a Dios y entendiendo quién es Dios, vamos teniendo la seguridad de caminar con Dios. O sea, para eso es el desierto, para eso Dios permite todas estas cosas. Entonces, para ti y para mí es importante aprender a meditar en la palabra, porque por medio de esa meditación y entendimiento vamos a poder entender qué son las tribulaciones, el sentido, el propósito de Dios. En esta vida todos vamos a estar sumergidos en eso. O sea, aunque la gente no conozca a Dios, el mundo está en decadencia, es decadente, va hacia abajo. Decíamos hace 8 días que esta palabra procede del mundo legal, sobre todo legal del comercio. Da la idea de un contrato, de un documento que valida algo. Por ejemplo, decíamos 8 días, la factura de un auto, las escrituras de una casa, valida algo. Cuando tú tienes esa propiedad, tienes la factura, dices, soy dueño, ¿no? Entonces, cuando tienes el auto y no tienes la factura, pues no eres dueño. Si lo estás pagando, ¿quién es el dueño? El banco, ¿no? Entonces, si pasa algo con el coche, pues se va al banco el dinero. A ti no te dan más que las gracias por participar, ¿no? Entonces, por eso nosotros, a través de la revelación y la meditación de la palabra, voy a utilizar una palabra, debemos aprender a aferrarnos a las palabras de Dios, a las promesas de Dios. El enemigo va a venir a meterte dudas, incertidumbre, te va a distraer, y si puede lograr hacerlo, ya fuiste. Él te va a quitar la confianza en Dios. Él te va a decir, mira lo que Dios te ama, porque si Dios te ama te permite esto. Entonces tú estás seguro. ¿Dónde viene esa revelación? ¿Dónde viene todo eso? En las Escrituras. Entonces, esas promesas de Dios que fueron selladas con la sangre de Cristo en la cruz son las que nos mantienen firmes. La promesa de que todo aquel que en Él cree es hijo de Dios, ¿no? De tal manera, veíamos Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no?, que ha entregado a su Hijo unigénito. Entonces la mitad del versículo, la segunda parte del verso 14, nos afirma a nosotros en nuestra seguridad, pero anótala ahí, la seguridad depende de nosotros. O sea, yo debo de ejercitar mi seguridad. Dios me va a dar todo, me va a proveer todo, me dio el Espíritu Santo. Por eso abajo dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, el Espíritu Santo lo que hace ahorita es afirmarnos en la confianza con Dios,
Él te habla, Él te revela, Él te da el entendimiento. O sea, la obra es de Dios en nosotros. Ahora, el enemigo pues está afuera buscando a quién se sale del redil, ¿no? Si por medio de la tentación, por medio de la duda te puede descarriar, te toma completito, y no te perdona, Entonces, ¿en dónde vienen todas esas promesas de nuestra seguridad de la salvación? En la palabra de Dios. Ahí están. Por eso dice, con tal de que tengamos firmes hasta el fin nuestra confianza. Y esa palabra es importante, ¿no? Esa palabra confianza significa estar debajo. O sea, las circunstancias no deben de sacarte de la protección de Dios a través de su palabra, a través de sus promesas. O sea, Él dijo que nos cuidará, nos sustentará en esta vida, y es una realidad. Las circunstancias nos pueden decir que no, pero realmente Dios no se va, ¿sí? Entonces, por eso dice que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza, el pacto. Y ahí pon en tus notas Juan 3:16. O sea, antes de que tú amaras a Dios, Él ya te había amado a ti. Entonces, ¿cuál es el acto más grande de Dios, de amor de Dios hacia el mundo? Cristo. Y Cristo es el verbo de Dios, el Evangelio. Entonces, así como creímos en el principio, nos debemos seguir afirmando. Y las pruebas, el propósito de la prueba es afirmarnos. Pero si no damos respuesta a la prueba nos debilita. Entonces, Cristo no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo amor que tuvo para rescatarnos es el mismo amor que nos tiene hoy, y el mismo amor que nos tiene mañana. O sea, Él no nos ama más hoy. Si oraste hoy 3 horas, te amó más. No. Todos esos conceptos son humanos, son emocionales dentro de la iglesia, ¿no? O sea, he decidido consagrarme a Dios. Bueno, pues eso no cambia el amor de Dios. El problema es que si no te consagras, pues vives en el mundo, aunque estés aquí. Es para tu beneficio, nuestro beneficio. Entonces, por eso, sí, tenemos que aprender a meditar la palabra para no ser engañados de doctrinas diversas. Hay muchos engaños. El Señor es nuestro sustento. Nuestra confianza debe de estar puesta en Él. Ahora, Dios en su soberanía utiliza también al cuerpo de Cristo para exhortarlos en el caminar. O sea, es la obra de Dios. Primera carta de los Corintios, capítulo 1, verso número 7. Vamos para allá. Primera carta de los Corintios, capítulo 1, versículo número 7. ¿Sí? O sea, primero tenemos a Cristo seguro, ahí está. Lo que nos ha entregado es seguro para que nos habilite, nos fortalezca. Primera de Corintios 1:7. De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día del Señor Jesucristo. Entonces, hoy Dios ha entregado para nuestro sustento y nuestra confianza los dones. Hay que ejercitarlos. Debes de identificar qué don tienes. Por lo menos, así ya pasando de panzazo tienes uno. Hay más dones. Tienes que aprender qué dones tienes y ejercitarlos, porque eso te mantiene en comunión con Dios, eso te da fortaleza. Imagínate el que tiene en lo natural la parte de la música y no la estudia, pues, lógico, ¿no? Entonces, esos dones es la parte en donde está la comunión con Dios para afirmarnos. Y es donde Él trabaja con nosotros para fortalecernos. Te fortalece el don para ponerlo en práctica.
Y como decía hace un momento, también dentro del plan de Dios está la integración del cuerpo de Cristo para alentarnos, para exhortarlos mutuamente. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 3, verso número 2. Primera de Tesalonicenses 3:2. Dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmarnos y exhortarnos respecto a vuestra fe. Entonces, dentro del plan de Dios están los dones para fortalecernos y la exhortación mutua. Y ese es el trabajo al cual me ha llamado a mí, exhortarte, que era lo que hacía Moisés en su labor de intercesión delante de Dios por el pueblo de Israel. Vamos, eso anótalo, porque adelante vamos a ver cosas muy fuertes de esto, O sea, cuando te estás endureciendo, lo primero que haces es rechazar la exhortación, porque ya rechazaste la voz de Dios. O sea, ya no escuchas a Dios. Entonces ya la exhortación aquí, o sea, cuando ya no estás escuchando la voz de Dios, todo lo que sale de aquí lo tomas personal, porque ya estás en un proceso de endurecimiento. Ya vas en decadencia, ya te estás apartando de Dios, ya estás en tu propio ego, creyendo bajo tus propios conceptos que sí, Dios está contigo, aunque está violentando todos los principios. Así estaba el pueblo de Israel. Ellos creían que Dios estaba con ellos. Vamos a ver, según la carta de Pedro, capítulo 1, verso número 12. Según la carta de Pedro, capítulo 1, versículo número 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaos, ¿con qué dice? Con la amonestación. Entonces fíjate las dos cosas. Vamos a regresar a Hebreos 3:14. Dice: con tal de que retengamos firmes. Para permanecer firmes está la obra del Espíritu Santo, dándote dones. La obra del Espíritu Santo revelándote la palabra de Dios. Pero también la obra del Espíritu Santo es exhortarte por medio del cuerpo de Cristo y por medio de la palabra de Dios, dando los dones. Yo tengo el don de la enseñanza que Dios me regaló para el llamado que me hizo. Y cuando yo utilizo ese don y hablo la palabra de Dios, es para exhortar a la iglesia para que respondas al llamado de Dios, no al mío. Y la iglesia se enoja, ¿no? El pueblo de Israel se enojó cuando Moisés le hablaba, que iban contra Moisés. ¿Cuántas veces quisieron matar a Moisés? Pero ¿contra quién estaban tentando? Contra Dios. A Moisés nunca lo tocaron. Sí, él tuvo su responsabilidad y todo lo que la historia nos revela, sí, pero a él nunca lo tocaron. Entonces, ¿contra quién estaban tentando? ¿Por qué Dios no los dejó entrar en el reposo? Porque lo que hicieron no fue contra Moisés, fue contra Dios mismo. Y eso habla aquí: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. O sea, provocaron a Dios. Y dice el verso 16, ahí está: ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de quién? De Moisés. Entonces, ¿Moisés qué hacía? Exhortar al pueblo. ¿Qué hacían los apóstoles? ¿Por qué los apóstoles murieron como murieron? Porque exhortaban al pueblo. O sea, el único que murió de viejos en paz fue Juan. Todos fueron martirizados. A Santiago le cortaron la cabeza. O sea, esto es serio. O sea, hoy es algo natural en la iglesia el inconformarte de las cosas, el murmurar, pero no es. En el contexto bíblico habla de un endurecimiento. Ahora, fíjate, aquí ya llegamos, regresemos a donde estamos. Ya llegamos entonces a tres cosas importantes. Dios tiene una responsabilidad con nosotros porque nos hizo hijos de Dios. Y esa responsabilidad Él ejerce guiándonos, hablándonos, sustentándonos, mostrándonos, revelándonos.
Pero también nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros? Dice que nos mantengamos firmes hoy como en el inicio cuando nos convertimos. O sea, ¿qué ha pasado desde que te convertiste al día de hoy? Pruebas, dificultades, cosas serias que pueden menguar tu fe, que pueden menguar tu confianza en Dios. Yo necesito esa firmeza, pero esa firmeza no viene sola si no me aferro primeramente a Dios, me afirmo en Dios y continúo en lo que estoy haciendo. Entonces, por eso dice aquí, con tal de que retengamos firmes al fin nuestra confianza desde el principio. Entonces, habla de palabras importantes, habla de disciplina, de orden, habla de perseverancia, de ir al fundamento, de conocer, de entender. De permanecer en esa raíz, en esa savia rica que es la palabra de Dios. Porque Él está produciendo en nosotros el fruto del Espíritu. Entonces, la confianza del principio, en la cual nacimos de nuevo, debe estar presente el día de hoy. ¿Cada cuándo? Todos los días. Todos los días sus misericordias son nuevas. Todos los días debo de estar. Entonces dice, con tal de que retengamos. Entonces retener implica esfuerzo, implica dedicación, implica disciplina. Si yo no tengo eso, no puedo estar firme. La palabra firmes significa estable. ¿Estable para qué? ¿Cuál es el contexto? Para oír la voz de Dios. El pecado nos turba, nos confunde, el pecado nos extravía, el pecado nos hace ineptos para oír la voz de Dios. Y la pregunta que surge aquí, ¿cada cuándo debo de oír la voz de Dios? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Hasta las más simples decisiones. Entonces, uno de los grandes males que hay en el presente es que la iglesia cree que con la fe que tuvo en la conversión es suficiente. Y no hacen nada para cultivar, para guardar, para seguir acrecentando su fe, para afirmarse en Dios. Entonces, sí fue suficiente para nacer de nuevo, pero esa fe no es suficiente para perseverar hasta el fin. No es suficiente. O sea, aún en lo natural, naces pequeño, naces dependiente, tienes que crecer. Así es lo mismo. Entonces, la fe suficiente, la fe al nacer de nuevo es la que nos hace salir de Egipto, ¿no? Rompe la cautividad, nos da la libertad, nos quita de la esclavitud. Esa fe rompe el yugo, ¿no? que había sobre nosotros. Pero necesito acrecentar mi fe, necesito afirmar mi fe para poder perseverar hasta el final. Y en esta vida, en este mundo, así como está, pues se requiere la firmeza de la confianza en Dios. Si yo no puedo seguir adelante si no estoy firme, y esto debe ser todos los días. Si no, nos vamos a cansar, vamos a entorpecer nuestro caminar. Así como el pueblo de Israel durante el peregrinaje se encontró sin agua, la comida era la misma, todos los días no bajaba el maná, y en lugar de ellos de confiar en Dios, se inconformaron. ¿Por qué? Porque no estaban confiando en la voluntad de Dios. Entonces, así es para nosotros. Diariamente, hermanos, tenemos que buscar la dependencia de Dios. Diariamente tienes que tener esa comunión con Dios. Diariamente tienes que ir a Dios y decir: Señor, hoy en esta decisión que tengo que tomar, necesito tu guía, tu firmeza. Diariamente.
¿Y qué va haciendo eso? Afirmando nuestra confianza. Una de las cosas que debemos aprender, que el Dios de la Biblia habla. Él guarda silencio soberanamente, pero aún en el silencio nos estamos enseñando y mostrando algo. Entonces, ¿cuándo debemos de ser dóciles y obedientes? Todos los días, todos los días. Por eso el escritor, sí, vuelve a retomar esto, dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza, dice, desde el principio. ¿Qué nos puede esperar el día de mañana? No lo sabemos. Pruebas, dificultades. Hoy en la iglesia se vive muy positivamente, ¿no? Pensamos que todo va a ir bien. Pues el mundo está en decadencia. Y necesitamos esa confianza en Dios todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, cuando habla de esto, en el verso 14 está hablando de perseverancia. Y el contexto es el verso 15, dice el verso número 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo que dice oído, fíjate, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Aquí lo primero que hace el escritor de Hebreos en estos dos versículos, toma como base el Salmo 95, que ya lo vimos. Hace una pregunta que da la misma respuesta. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Todos ellos vieron los milagros de Dios. Todos ellos experimentaron la bondad de Dios. Vieron cómo Dios los sustentaba en medio de cosas impensables. Mira, leemos esto, pero imagínate que descendiera el pan del cielo. Pon tu imaginación a volar. Imagínate que llegaba la hora y ¡pum!, bajaba. Ibas, tomabas, comías y te saciabas. Pero era tanta la incredulidad que para ellos no era suficiente. Y hoy estamos igual. Dios no nos ha dejado. Jamás, ni a ti, ni a ti, ni a ti. Jamás nos ha dejado. Pero al mismo tiempo, fíjate, Dios permite pruebas. Al mismo tiempo Dios permite dificultades. ¿Y qué pasa en ese momento a dónde están tus ojos? ¿En la dificultad o en Dios? ¿Te estás entendiendo? Ellos todo el día bajaba el pan, iban, tomaban, comían y se saciaban. Pero llegó un punto que no era suficiente. Hoy llega un punto igual para nosotros. La bondad de Dios para muchos de nosotros el día de hoy no es suficiente. Queremos más de Dios, pero a nuestro provecho. Y eso es bien peligroso, porque tú le oras a Dios salir de un problema y Él te da una salida del problema diferente a la que tú estabas pensando. Pero sin embargo, cuando viene la posibilidad de salir de ese problema, tu inconformidad no te permite ver la bendición de Dios. Y eso es bien fuerte, porque eso nos está llevando, ese es un síntoma de incredulidad. No estás creyendo en Dios. Entonces tú le dices, Señor, yo quiero salir del problema, y para ti salir del problema es que descienda del cielo algo que te saque del problema. Pero Dios te da otra salida, por otro lado, perfecta. ¿Y dónde está la confianza con Dios? Y es algo serio esto. Ellos, fíjate, leamos con cuidado. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Recuerdan ese pasaje cómo ellos provocaron y tentaron a Dios diciendo: no hay agua, no hay agua? ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Todos ellos vieron cómo Dios extendió su brazo de poder en el Mar Rojo, ¿no? Sin embargo, llevaban tiempo con Dios y no creían en Dios. ¿Sabes por qué? Porque no estaban cimentando su confianza en Dios. Dice el verso 17: y con quienes estuvo disgustado 40 años. Ahora, si tú me preguntas por qué 40 años, no lo sé. Ya quieren sacar de ahí algo profético. No. Siempre, ¿sabes qué? Yo nomás puedo pensar, fíjate esto: 40 años es prácticamente una vida. O sea, Dios les brindó algo natural para que se arrepintieran y confiaran en Él. Esta es la paciencia de Dios. 40 años. Y Dios, ese mismo Dios paciente, sigue siendo el Dios paciente con nosotros. Pero ¿hasta dónde llevamos la paciencia de Dios? O sea, yo tengo 62, 40 años representa tres partes de mi vida hoy. O sea, ¿entiendes esto? O sea, esas tres partes de mi vida que he hecho para Dios: inconformarme, no querer, rehusar. Si fuera una respuesta correcta en esos 40 años, ¿cómo estaría yo en su lugar? O sea, ¿sí me explico? Ellos estuvieron 40 años ahí disgustados, murmurando, quejándose, y Dios paciente. Pero ¿sabes qué? Escúchame bien, esta es la enseñanza. Se les fue la vida. Que no se vaya la tuya, negando las cosas de Dios. Que no se vaya la tuya no poniendo en orden tus dones, sirviendo a Dios. Que no se vaya la tuya no buscando cuál es la voluntad de Dios. Eso es grave. Porque ¿qué caso tiene que nos digamos creyentes y queremos seguir haciendo lo mismo? Así, en esa necedad vive el mundo. En esa necedad vive el mundo. Por eso el mundo, cuando llega a una edad, quiere hacer lo que no pudo hacer antes. Y no, nosotros tenemos hoy la conciencia de que hay tiempos en Dios. Hoy estás aquí. ¿Cuánto tiempo llevas en Cristo? Y todavía sigues desconfiando de su soberanía, de su amor, de su misericordia, de su paciencia, de su sustento. Porque has caminado con Él, has visto sus milagros, has visto su provisión. En algunas cosas se ha dado respuesta, en otras no. O te ha dado respuesta no como quieres, como Él es soberano. Porque leemos así, dices 40 años, pero medita tú, ¿cuántos años tienes? ¿Te imaginas 40 años peleando contra Dios? ¿O prefieres 40 años caminando con Dios? Y creemos que el tiempo pasa y no pasa nada, ¿no? Y cuando ya te ves con canas y con ciertas limitaciones, dices, ay, ya no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo 20 después. Pero ¿qué no te hace ver eso? El pecado. El pecado te hace creer que no pasa nada, que todo está bien. Ellos creían así. Bajaba el maná, fíjate, bajaba el maná, lo comían y renegaban del maná, pero no dejaban de tomar. ¿Te fijas? Porque no dice que se murieron de hambre. O sea, ellos no murieron de hambre. Bajaba el maná, se inconformaban del maná, murmuraban del maná, se iban contra Moisés cuando verdaderamente se iban contra Dios, pero murmuraban y se quejaban. Y hoy estamos como iglesia igual. Estamos aquí, vemos la grandeza de Dios, vemos el sustento de Dios y nos inconformamos. No, está fuerte esto. Vamos a ir por partes porque esto está serio, ¿eh?
O sea, es un mal, o sea, es un mal que hoy está infiltrado en la iglesia hasta adentro. Porque nos han hecho creer que estar con Dios es caminar como en un parque con flores y con pasto verde y agua cristalina, y tienes hambre y vas y agarras no una manzana, no, porque no sé, una pera, y creen que esa es la vida cristiana. No, esa es la vida que nos ha prometido, pero aquí, en medio de tanto, Él nos sustenta, nos guarda, pero yo me tengo que meter bajo las alas del Altísimo. Yo soy el que tengo que ir a guardarme ahí. Fíjate, dice, ¿y no fueron los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Qué significa caer en el desierto? Significa no llegar al propósito. Cuando Dios los sacó, a ellos les abrió la posibilidad de llegar al final. ¿Cuál era el final? La tierra prometida. Ese era el final. ¿Cuál es el final para ti, para mí? Cuando la trompeta suene, recibir al Señor. Estemos vivos o estemos muertos. Pero para que eso se cumpla, tú y yo tenemos que perseverar en esta vida. ¿Y cuándo va a venir Cristo? Como lo decía hace unas semanas, imagínate el que se prepara para correr 42 kilómetros y del 41.9 se cansa y dice, ya no llego. Se quedó a 100 metros de la... No hagamos eso. Cayeron en el desierto, dice aquí, que es la consecuencia del disgusto que tuvo Dios. Literalmente, así literalmente significa, sus cuerpos quedaron esparcidos por el desierto. Fueron quedándose. Trae a la imagen de un paisaje cubierto por huesos desolados por el sol, ahí secos. Ahí acabaron sus ilusiones. Fíjate. Ahí acabaron sus anhelos que no estaban en la voluntad de Dios. Ellos anhelaban las cosas del mundo, que era Egipto. O sea, comían el maná, pero querían los ajos, la cebolla, los puerros de Egipto. Y eso a qué los llevó a quedarse postrados. Cuando tenían de frente la posibilidad de llegar a la tierra prometida. ¿Por qué de frente? Porque de día iba la nube y de noche iba la antorcha. De frente. Puesto los ojos en ¿quién? En Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que los llevó a esta condición? ¿Sí? Leamos el versículo número 13 ahí mismo. Antes exhortar los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué? Por el engaño de qué? Del pecado. ¿Qué fue lo que le hizo que ellos no entraran y fueran postrados en el desierto? El pecado. Y el pecado es la ventana de la incredulidad. Adán y Eva pecaron por incredulidad, no le creyeron a Dios. No desobedecieron, Eso fue la consecuencia. O sea, ellos no le creyeron. Dios le dijo, de todo el árbol del huerto podrás comer, pero de este no comerás. Eso se lo dijo Dios de frente. Cara a cara hablaba con ellos, imagínate. Ellos no le creyeron a Dios. Y la consecuencia de no creer es la desobediencia. ¿Por qué somos desobedientes? Porque no creemos. Somos incrédulos. Pero estás viendo, sí, pero yo quiero lo mío. Estás viendo la grandeza de Dios, sí, pero yo lo quiero a mi manera. Yo quiero que el maná no sea redondo, sea cuadrado, porque yo lo quiero así. Pero Dios dice que así, no. A mí me dijo, y ahí me monto en el mío. Y eso es tremendo. Esa es la parte. Entonces, la incredulidad
es la evidencia que hay pecado. Y el pecado es la evidencia de la iniquidad. Son inseparables. Por eso decíamos hace un momento, tienes que meditar la palabra de Dios. Meditar es digerirla, decir sí. Pero en este afán del tiempo no nos damos tiempo para eso. Queremos seguir siendo cristianos ocasionales. Nomás cuando necesito de Dios oro. Nomás cuando necesito de Dios esto. Si no lo necesito, ¿para qué? ¿Estoy bien? Entonces la incredulidad viene del corazón. Y es algo que no se ve, pero solamente Dios la ve. Dios sabe que hay incredulidad en nosotros. Y ese pecado de incredulidad se manifiesta de 1000 formas, de 1000 maneras. Es serio esto, ¿eh? O sea, ¿tú crees que en la iglesia hay incredulidad? Sí. Pero van y vienen y quieren de Dios. Pero ya como están endureciéndote, ya la exhortación la toman personal. O sea, todo lo que ha pasado creen que me hacen a mí no me tocan. ¿Saben por qué no me tocan? No porque sea mayor, porque yo he aprendido a meterme bajo las alas del Altísimo. Ahí estoy, Señor. ¿Sabes cómo una de las cosas que he aprendido a meterme en las alas del Altísimo? Guardar mi boca. Pero están pegándole a la iglesia. Vamos a verlo en Romanos. Hay débiles y hay fuertes en la iglesia. Como aquí, si nosotros quisiéramos enseñar la Biblia como se las enseña a ustedes a los niños, sería una agresión a los niños. Porque ellos no tienen la capacidad de entender. Más no tienen ni siquiera la capacidad de estar sentados y soportarme una hora. Porque son débiles. Son niños. O sea, todo esto es muy serio. O sea, se preguntan, ¿por qué se va la gente? Pues, ¿qué no lees? O sea, Moisés, eso estuvo mal, Moisés. Moisés sacó billones y entraron, creo que 3 o 4. ¿Fracasó en su liderazgo? No, está bien. Y vamos a leerlo. 1 Corintios 10:1. Vamos a leerlo. O sea, todo esto está escrito. Pero ¿sabes qué? Como no vamos a la Biblia, como no leemos, como no meditamos, queremos bajo nuestros propios conceptos determinar qué sucede. Aquí está escrito. Vamos a leer con cuidado porque Pablo retoma todo esto y lo traspasa aquí. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos, fíjate, ¿cuántos? Todos. En el plan de Dios, la gracia, la misericordia, la salvación es para ¿cuántos? Para todos. En el plan de Dios, que la iglesia escuche su voz es para todos. O sea, yo no estoy más cerca de Dios, ni a mí me habla más que a ti. Él quiere que tú escuches su voz y que vengas aquí y seas instruido para afirmar lo que te ha venido hablando. Eso es todo lo que Dios quiere. Somos vaso de barro nada más, somos instrumento, póngale. O sea, ¿qué crees que estoy aquí por Oquis? Y a veces digo cosas, no sé ni para quién sea, pero más cuando ya veo la carga, fue para ti. Es obvio. Parece que la silla se pone caliente. Es obvio, es obvio. Dice, todos estuvieron bajo la nube. ¿Qué significa bajo la nube? Significa bajo el cuidado de Dios. Pero ve el contexto. Rebeldes, inconformes, murmuradores. Pero la fidelidad de Dios es tremenda. O sea, ¿a qué quiero llegar esta mañana? No creas que tu rebeldía o nuestra rebeldía o nuestra inconformidad no nos va a alcanzar algún día. Sí nos alcanza.
Hoy estamos viviendo a lo mejor en la gracia, en la misericordia de Dios para nosotros. Paciente, paciente. Pero vaya, porque la ley es inevitable. Lo que el hombre cosecha, es que ya lo sembró. Siembras, cosechas. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados. Fíjate, Moisés representa la obra del Espíritu de Dios. Fuimos bautizados en Cristo por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. En ese momento, el Espíritu de Dios, bautizados. Moisés, ¿qué representa? La obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién le hablaba al pueblo? ¿Moisés o el Espíritu Santo? Si yo te muestro la palabra, ¿quién te está hablando? ¿Yo o la palabra? Por eso es necesario que traigas tu Biblia, por eso es necesario que tengas... No, sí, ahí muere. Pero si vienen y están en el celular, están en el Facebook, están en su WhatsApp, o sea, ¿qué vienes? Quédate en tu casa. Creen que están como las pantallas modernas que pones dos cosas, ¿no? ¿Sí las han usado? Pones aquí, pones acá. Pero ¿sabes qué? Nuestra cabeza, nuestro corazón no está listo para eso. El pecado nos hace torpes, lentos. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento. ¿Comemos lo mismo tú y yo? Entonces unos cuantos fortalecidos y otros cuantos anoréxicos, ¿cómo se llama cuando tienen esa enfermedad que estás desnutrido? ¿Cómo se llama? Anemia. ¿Qué será el problema? ¿El alimento o quién recibe? ¿No? Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es lo que dice el verso número 6. Aquí está escalofriante, ¿eh? Ay, se me china. Mas estas cosas, ahí está escrito. ¿Por qué preguntas si está ahí? ¿Sabes por qué preguntas? Y sabiendo que está ahí, ¿por qué preguntas? Porque no crees lo que Dios está mostrando. Sencillamente. O sea, hoy el concepto de que la iglesia bendecida es la que está llena de gente. Ven lo que hacen cuando están multitudes. Si tienes dos, yo te mando unos videos que me mandan a mí. Allá de Hilson, allá de Australia, bien contentos allá metidos. Yo te mando pantallas así, mira, yo vivimos en una cueva aquí. Pantallas, luces, están cantando, ¿cuál grande es Dios? Pero no para tu vida, porque no vives conforme a Él. Te puedo decir que Dios es bien grande, sí, pero allá, mi vida. ¿Sabes cuándo es grande Dios? Cuando aprendes de Él y lo aplicas en tu vida. Mas estas cosas sucedieron, verso número 6, como ejemplo. Esta palabra, que significa literalmente estatua, modelo, habla de una advertencia. Si hoy no te retumba la advertencia de que cuides tu corazón, de que te fijes cómo estás caminando, de que tengas cuidado de escuchar la voz de Dios para tu vida, si eso hoy no te da esa advertencia, seguramente ya estás cauterizado por el pecado. Seguramente, fíjate, escúchame bien, no me va a dar tiempo. Cuando Israel hizo el becerro, quisieron rebajar al Dios poderoso, al Dios que ellos querían, al gusto del cliente. Y hoy es lo que la iglesia quiere,
al gusto del cliente. ¿Cómo quieres a Dios? A tu forma. Pero vienes aquí, ¿por qué crees que cuando se predica la palabra a la iglesia salen volando? Que no quieren. Pero si te entretuviéramos, si te pusiéramos aquí un show, felices de la vida. ¿Pero por qué? Porque está escrito. Está escrito. Iban viendo cómo se iban postrando en el desierto. Dice un día cayeron, no sé, 20,000, no sé cuántos cayeron. Entonces dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos ¿para quién? Para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos, ¿qué dice? Codiciar. ¿Sabes qué significa esto? Hacer las cosas a tu manera. La codicia no siempre implica dinero. A mi manera. Y dice el verso número 7, no seas idólatra como algunos de ellos, según está escrito. Sabes que la codicia, el egoísmo, la vanagloria es una idolatría enorme. Estamos siendo de nosotros mismos. Sabes que el ídolo más grande que puedes tener, el más difícil para vencer, es tu propio ego, tu propio yo. Porque ese se alimenta todos los días con tantito que le des. Ese se mira, ¡pum! O sea, el Hulk que traes dentro, nomás dale, mira. Sí, el Hulk que de repente te sale, ¿no? O sea, que te transformas en 3 segundos y luego regresas a la niña de Chantilly. Ay, perdón, se me salió. Y pones carita de yo no fui. No, si eres. Y eres tremendo. El Hulk que te sale en medio de hablar de alguien cuando no está presente. Es sencillo. Serio, ¿no? Sí, porque cuando hablamos de idolatría, y dijeras, ¿tienes idolatría? No, ya quemé todo, pero no has quemado el tuyo. Fuiste y tiraste tus ídolos, pero el que está aquí adentro y es el que te gobierna. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Sabes qué significa los fines de los siglos? La obra del Espíritu Santo aquí presente. Ya es el último parte. Desde que Cristo ascendió, se selló el tiempo que bajó el Espíritu de Dios. Ya el tiempo para Dios de su regreso es inminente. Termino con el verso número 2, ahí lo voy a dejar porque ya se fue el tiempo, se va rapidísimo. Dice, así que el que piense, ¿por qué no dice el que crea? Está hablando de tu mente. Y está hablando de tu seguridad que tú crees que eres. Yo pienso que las cosas, ¿sí? ¿Tú piensas que las cosas deben ser así? El que piense estar firme, mire que no caiga. Esta palabra caiga, que significa caer literalmente, da la idea de aligerarse. Entre más ligero estés, el viento que sopla más. ¡Pum! Mira, por ejemplo, nosotros tenemos allá en el autolavado un tinaco arriba de 1,300 litros. Con los vientos que hay a veces en Cuernavaca, si lo dejamos por debajo de la mitad o una cuarta parte de agua,
un día no lo vamos a encontrar. Pero son 1,300 litros. Tiene que estar permanentemente lleno. Es el que hace la hora de que baja todo y no necesitamos bombas, ¿no? Pero el consejo es, antes de salir, tiene que tener agua. Porque ahorita viene el tiempo de las vestiduras, se los lleva. ¿Qué te aligera? El pecado. Y en este contexto, tú y yo. Yo quiero a Dios a mi manera. Es que Dios no hace justicia, yo la hago. Yo tengo que aplicar la justicia como yo quiero. Y eso es bien serio, ¿eh? Ahora sí que el que tenga oídos para oír, ¿verdad? Que oiga. ¿Quieres a tu manera o la manera de Dios? Sencillo. Ya nos da más tiempo. No, lo que viene dentro de 8 días, tremendo. Mediten esta palabra, porque esta palabra que leímos en Corintio se enlaza y nos va a abrir el panorama de lo que dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Que todo pecado, escúchame bien, con eso termino, es una afrenta contra Dios. Y estamos tentando a Dios. Y es serio. Ahora sí, vamos a pecar y hay pecados que hacemos, sí. Pero ¿quién se encarga de revelarnos que estamos haciendo algo incorrecto? El Espíritu de Dios. Eso no te va a dejar. O sea, no vas a pecar ahorita y te vas a ir a dormir como principito. Espíritu de Dios. Ahí está, trabajando contigo. Y mire, cuando trabaja en la noche y no te deja ni dormir, dice: ay, Señor. Pero ya cuando ya estás endurecido, pues quiere atar al diablo al espíritu de sueño, ¿no? Para que te deje dormir. Ok, si Dios nos da vida, nos vemos el día de mañana en nuestras reuniones dominicales, como es habitual. Y hoy por la tarde, recuerden que es la reunión de jóvenes, 3:30 de la tarde. Hoy es la reunión para jóvenes aquí. Dios les bendiga, y si Dios nos da vida, nos vemos el día de